¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hace poco tuve la oportunidad de conversar con un juez muy importante en los Estados Unidos. Es un juez federal y hay que recordar que las cortes federales son aquellas cortes en las cuales se presentan los casos más agudos que ya han pasado las cortes estatales, las cortes de apelaciones, y a partir de las cuales las cosas ya van directamente a la Corte Suprema, ¿no? Este juez, un hombre brillante, católico, que Dios quiera que algún día puede ser miembro de la Corte Suprema porque tiene todas las cualidades intelectuales, es una persona que definitivamente tiene la capacidad de entender muy bien lo que está pasando jurídicamente en este momento en el mundo y en muchos de nuestros países. Una de las cosas que señalaba este juez en una conversación, un juez cultísimo, unas discusiones y unas conversaciones realmente fascinantes. Este juez decía algo sumamente interesante. Decía él: uno de los problemas principales que nosotros enfrentamos en la legislación actual es la creencia de que la religión es un obstáculo del cual se puede prescindir para establecer la ley. Y es curioso ver que la mayoría de las constituciones antiguas y válidas, por ejemplo, la misma Constitución de los Estados Unidos, el gran país obsesionado con la separación Iglesia-Estado, reconoce en su primera enmienda que todos los hombres son creados iguales y que esta es una realidad autoevidente, una self-evident, dice, ¿no? Que todos los hombres han sido creados iguales por Dios. Miren ustedes, creados, es decir, acá estamos hablando de la intervención de un ser ajeno al hombre, y por Dios, es decir, que es un ser que no solamente es ajeno al hombre, sino infinitamente superior a él, por Dios. ¿Y qué cosa significa que estas realidades son autoevidentes? Significa que si yo me pusiera a discutir contigo y dijéramos: mira, tus derechos te defienden a ti por ser un ser humano y mis derechos me defienden a mí por ser un ser humano, pero yo quiero que tú me demuestres que eres un ser humano. Eso yo no lo puedo reclamar, porque nuestra humanidad, el hecho de ser miembros del género humano, y es más, según la Constitución de los Estados Unidos, el hecho de haber sido creados nos da una realidad autoevidente, es decir, sobre la cual nosotros no podemos discutir. Es como si yo me pusiera a discutir con alguien: mira, los dos estamos parados en esta misma habitación. Y alguien dijera: bueno, pero demuéstrame que los dos estamos parados en esta misma habitación y que esta no es una ilusión, a lo Descartes, ¿no? Bueno, pues no tenemos nada que discutir porque esa es una realidad autoevidente. Si esa persona no es capaz de reconocer una realidad autoevidente, o está mal de la cabeza o simplemente está con un caprichito, pues con ganas de discutir. Ninguna de las dos circunstancias merecen que nosotros perdamos el tiempo, ¿no? Pero cuando esta realidad autoevidente, como dice el juez, es completamente desplazada, entonces nosotros nos encontramos en la era de Nietzsche. Y él se refiere a Federico Nietzsche, este filósofo alemán que proclamó la muerte de Dios y que dijo con voz angustiada: Dios ha muerto y nosotros lo hemos matado. ¿Y ahora qué cosa vamos a hacer? Y entonces, después de este momento trágico que anuncia el Nietzsche a través de un personaje suyo en su novela filosófica Así hablaba Zaratustra, finalmente llega a la conclusión de que ha llegado el momento del Überman, es decir, del gran hombre, del hombre superior o del superhombre, como le llaman algunos, porque este es el gran momento en el que realmente el hombre puede mostrar su poder, puede mostrar todo su despliegue, puede mostrar toda su calidad, puede mostrar toda su fuerza y puede finalmente verse liberado de todas las creencias religiosas. Y señala él: ¿cuál es la característica fundamentalmente del Überman, del superhombre? Es que actúa basado en el poder, no en el deber. Funciona simplemente basado en el poder, es decir, hace lo que se le da la gana. ¿Por qué? Porque puede, ¿no? Y es interesante porque en medio de nuestra sociedad que parece todavía conservar las formas de la protección del débil, donde todavía nos dan pena a los pobres, hacemos colectas para los pobres, el Estado se organiza para ayudar a los pobres, en el fondo, como dice este juez, comienzan a surgir derechos
que no son producto del derecho natural. Es decir, el derecho natural es el orden natural en que las cosas existen y han sido creadas, y que por consecuencia al Estado y a la sociedad solamente le compete reconocerlas. El Estado no me concede a mí el derecho a vivir, el Estado lo reconoce y en consecuencia lo protege. Lo reconoce porque yo lo poseo antes que el Estado, antes que la sociedad. El derecho a la igualdad de condiciones, yo lo poseo por ser humano, por ser hijo de Dios. Eso no me lo concede el Estado. Pero justamente la nueva mentalidad del poder jurídico hace que instituciones jurídicas y legales sean capaces de determinar nuevas leyes de acuerdo a cómo se le dé la gana a aquellos grupos que tienen capacidad de presión. ¿Cuántos grupos marginados hoy en día carecen de el reconocimiento de derechos que les correspondería por sí mismos? Y en cambio, como grupos de poder como son los grupos homosexuales que presionan para que se les dé el derecho de adoptar niños, que presionan para recibir el derecho de poder casarse, que presionan para conseguir cualquier otro tipo de derecho, así como existen otras organizaciones que quieren reconocer el aborto en tales circunstancias, el aborto en tales otras circunstancias, cuando el derecho a la vida es un derecho intrínseco que corresponde a la persona. No se lo ha dado la ley. Tú y yo no vivimos porque la ley así lo ha aprobado. Tú y yo no vivimos libres porque la sociedad así nos los ha concedido. Tú y yo somos libres porque forma parte de nuestra naturaleza inherente y a la sociedad no le queda más que respetar esa realidad y al Estado no le queda más que protegerlo a través de las leyes. Si las leyes no responden a este orden natural, se vuelven nietzscheanas, se vuelven arbitrarias, se vuelven un acto de poder. Y ese gran intelectual católico G. Keith Chesterton decía lo siguiente: cuando las leyes son aplicadas arbitrariamente y alguien viene y dice legalizado el aborto, legalizada la eutanasia, y le quita al hombre derechos que le corresponde y establece nuevos derechos, tarde o temprano esa sociedad camina hacia el suicidio. ¿Por qué? Porque la vida siempre prevalece y la vida responde a la naturaleza. Y cuando la vida responde a la naturaleza, nadie puede imponerse arbitrariamente sobre esa vida. No hay forma, no hay manera. Lo único que puede suceder, lo único que realmente se puede hacer es efectivamente aplicar una vida que sea reconocida por la ley y por la legislación. Cuando la legislación comienza a imponer leyes nuevas que no corresponden a la naturaleza, que simplemente responden a grupos de presión, a caprichos, a sentimientos de algunos sectores y de algunos segmentos, solamente entonces nosotros estamos contemplando el principio del fin. ¿Del fin de qué? De la civilización. ¿Por qué? Porque lo que dice Chesterton es que la sociedad, con sus propias leyes caprichosas, positivas, alejadas de la ley natural, va a caminar por un lado, mientras que la vida verdadera va a caminar por otro. Y la vida va a seguir viviendo, va a seguir encontrando su espacio, va a seguir subsistiendo, y las civilizaciones, en cambio, que se confíen en leyes que van en contra de la vida, van a ir muriendo como ya murieron tantas otras civilizaciones y como seguirán muriendo si el hombre no aprende la lección. Que tengas un buen día.